Recomiendo este contenido para personas de 18 años en adelante. Trastornos de la personalidad. Mucho juicio es la más estricta locura. Emily Dickinson. Se considera trastorno de la personalidad a aquel patrón dominante de comportamiento y experiencias que resulta anormal con relación al pensamiento, el humor, las relaciones personales y el control de los impulsos. Por tanto, cuando el comportamiento de una persona es inflexible, mal adaptado y antisocial, o sea, difícil para él y para los demás, hay indicios que permiten sospechar que presenta un trastorno de la personalidad. Pero para diagnosticar estos trastornos es necesario una guía seria y apegada a la norma, como la cuarta edición del DSM-4, el sistema de diagnosis psiquiátrica utilizado actualmente en los Estados Unidos, del que echan mano médicos clínicos e investigadores de todo el mundo, y que define trastorno como un patrón duradero de experiencias internas y de comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo, es dominante e inflexible. Se ha desarrollado durante la adolescencia o la etapa temprana de la adultez, se mantiene a lo largo del tiempo y genera angustia o daño. Muchos de estos trastornos se inician como problemas de comportamiento y alcanzan su clímax en la adolescencia. No son enfermedades mentales en el sentido estricto de la palabra, ya que no interrumpen el funcionamiento emocional, intelectual y perceptual, simplemente lo afectan. Por supuesto, se considera que aquellas personas con trastornos tienen una vida insatisfactoria, por lo menos así lo supone el observador externo. De acuerdo con el DSM-4, existen 10 trastornos de personalidad básicos que describiré a continuación, junto con algunos ejemplos de personajes conocidos. 1. Antisocial. Falta de consideración a los estándares morales o legales de la cultura local, lo que se manifiesta en la ausencia de seguimiento a las convenciones sociales. Ejemplos los encontramos en casi todos nuestros políticos, policías y reporteros de chismes de los medios masivos. 2. Evasivo. Hay una marcada inhibición social, timidez, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la crítica. Virginia Woolf y Marcel Proust son personalidades consideradas dentro de este tipo de trastorno. 3. Fronterizo. Pérdida de la autoidentidad con cambios constantes de humor, relaciones personales inestables e impulsividad tanto en efectos como en autoimagen. Nuestros ejemplos: Truman Capote y Alex Forrest, es decir, La guerra de Fatal Attraction, Atracción Fatal, 1987, interpretada por Glenn Close. 4. Dependiente. Necesidad extrema de otros, incapacidad para tomar decisiones por sí mismo, miedo excesivo a la separación, comportamiento sumiso. Todo esto porque hay una exagerada falta de autoconfianza. Un ejemplo es la típica esposa que vive con un alcohólico o con un hombre que la maltrata, como Laura Burney, el personaje de Julia Roberts en Durmiendo con el enemigo, de 1991. 5. Histriónico. Exposición exagerada e inapropiada
de las reacciones emocionales y teatralidad en la vida cotidiana. El individuo muestra rápidos cambios de expresiones emocionales. Pasa de la ira o del dolor a la felicidad, sin control. Aquí mencionaremos a la mayor parte de los actores y cantantes, como Jim Carrey, Elton John y Jack Nicholson, quienes además son histriónicos en su vida personal. 6. Narcisista. Comportamiento o fantasía de grandiosidad, lo que se manifiesta en falta de empatía, necesidad de sentirse admirado, incapacidad para admitir otros puntos de vista e hipersensibilidad a las opiniones externas. José Luis Cuevas es un típico ejemplo, y también lo son Hugo Chávez, Fidel Castro y Francisco Franco. De hecho, todos los dictadores son grandes narcisistas. 7. Obsesivo-compulsivo. Se caracteriza por un sentido de perfeccionismo, inflexibilidad, preocupación y ansiedad, cuando no tiene el control absoluto de su entorno, tanto del pensamiento como de la acción. Aquí podrían mencionarse algunos obsesivos compulsivos que, al leer este texto en sus versiones preparatorias, confesaron su mal, pero nos quedaremos con los siguientes ejemplos. Adrian Monk, el de la serie Monk, Jack Nicholson como Melvin Udall en Mejor Imposible, de 1997, Jerry Seinfeld, Montgomery Burns y de la vida real, Howard Hawks. 8. Paranoide. Desconfianza excesiva hacia los demás que llega incluso a la creencia de daño, explotación, engaño, traición, intenciones ocultas y rencor de otras personas hacia uno mismo sin razón lógica u observable. Jaime Maussan y Pedro Ferriz podrían ser personalidades con paranoia, pero con seguridad lo son el personaje de Ralph Fiennes en Spider, del 2002, o la que sufren los personajes de Los usurpadores de cuerpos, 1978. 9. Esquizoide. Se caracteriza principalmente porque tiene una respuesta emocional limitada y le cuesta trabajo tanto experimentar emociones como expresarlas. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en indiferencia a las relaciones sociales. Albert Einstein, Bill Gates, Bobby Fischer, el campeón de ajedrez, y muchos científicos locos son buenos ejemplos. 10. Esquizopático. Tiene carencias peculiares y es extravagante tanto en la apariencia como en el comportamiento, el estilo de vida y el pensamiento. Aquí mencionaremos a Michael Jackson. Confieso que fue difícil ubicarlo en uno solo, Woody Allen y Oscar Wilde. En un estudio muy reciente, Sam Vaknin propone que las personas con trastornos de la personalidad muestran algunos comportamientos comunes, independientemente de sus manifestaciones o tipos particulares. Algunas de estas características son egoísmo y falta de empatía, pensamiento dirigido solo a las necesidades personales, yo primero, yo al último. Falta de responsabilidad. Siempre creen ser víctimas de otros, de la sociedad y del universo. Infelicidad. Depresión o ansiedad causada por el trastorno. Inadaptabilidad social. Intentan influir en el mundo externo para cubrir sus necesidades.
Las opiniones dentro de la psiquiatría y la psicología y todos los modelos terapéuticos que existan están divididas respecto a la posibilidad de curar estos trastornos. Se cree que los psicofármacos y los procesos terapéuticos pueden resultar positivos e influir en el patrón de conducta y en el control del individuo sobre éste. Sin embargo, su eficacia no está garantizada. La curación, además, puede depender en buena medida del compromiso de la persona por tener una mejor calidad de vida y procurársela a las personas más cercanas. También se debe entender que no sería sino hablar de los trastornos de la personalidad sin hablar de la salud mental. Y este concepto, que puede ser muy polémico, nos lleva al otro extremo de la cuerda. ¿Qué sería la locura sin la cordura? De acuerdo con el Instituto para la Terapia Individual y Familiar de Maryland, la madurez emocional consiste en tener la habilidad para experimentar, entender y expresar sentimientos profundos y necesidades de manera constructiva, tolerar sentimientos intensos y procurar un contexto para expresarlos. Esto es lo opuesto de lo que se le conoce como acting out. Actuar y reaccionar ante los eventos de la vida con inteligencia, sentido común y sabiduría. Esto es lo opuesto a la actuación impulsiva e irresponsable. Reconocer, mostrar empatía y respetar los sentimientos y necesidades de los demás. Esto es lo opuesto al egoísmo y a centrar la atención exclusivamente en las necesidades personales. Retrasar la satisfacción inmediata de nuestras necesidades. Esto es lo opuesto a la satisfacción inmediata de impulsos sin entender las consecuencias. Amar y visualizar las necesidades, sentimientos, seguridad y supervivencia del otro como los propios. Ser flexible y creativo en las etapas de cambio de la vida. Esto es lo opuesto a reaccionar rígidamente o inapropiadamente a los cambios naturales o sorpresivos. Canalizar nuestra energía, positiva y negativa, a cosas constructivas en las diferentes áreas de la vida. Hacernos responsables de nuestras decisiones, aprender de los errores y experiencias. Esto es lo opuesto a culpar a otros y tener sentimientos y actitudes de víctima. Relacionarnos con los demás en términos de respeto e independencia. Mantener vínculos permanentes de amistad o amor, es decir, lo contrario a la dependencia y al control sobre los otros. Únicamente tendríamos que pensar, querido lector, ¿de qué lado estamos la mayor parte del tiempo?